Buenos días a todos y bienvenidos al segundo episodio de esta serie del podcast Resiliencia Creativa, dirigido al mundo de la empresa. En este espacio exploramos cómo la creatividad, la resiliencia y el bienestar emocional pueden transformar nuestras organizaciones desde dentro. Hoy conversamos con Lidia Martínez Montoro, coach, facilitadora y consultora especializada en estrés laboral y bienestar organizacional. Además, es autora del libro Equipos Sostenibles. Después de más de 14 años trabajando en banca y tras vivir en primera persona un proceso de burnout, Lidia decidió dedicarse a acompañar a personas y equipos en la creación de entornos más humanos, sostenibles y saludables. Bienvenida Lidia. Hola Carmen, bienvenidas y bienvenidas y que estoy encantada de estar aquí contigo. Qué ganas tenía ya. Sí, yo también, Lidia. Me hace mucha ilusión que hayas accedido a participar en este podcast porque creo que todo lo que tienes que aportar es súper útil y además desde la experiencia propia también, ¿no? Que yo creo que esa parte es fundamental. Tú has tenido tu propio proceso de resiliencia creativa, que es lo que te ha llevado a hacer todo lo que estás haciendo ahora y a escribir tu libro y todo. Entonces, pues... Si quieres, me gustaría que comiences un poco contándonos sobre este proceso para quien nos esté escuchando. Pues mira Carmen, bueno, aparte de que estos espacios son súper necesarios, creo que tú lo estás haciendo fenomenal, pues creo que empezar por ahí me parece como lo más bonito, o entre comillas, o más bien humano, ¿no? Porque es verdad que en el mundo profesional estábamos muy acostumbrados a, mira, pues mira, esta Lidia estudió ciencias empresariales, trabaja en no sé qué empresa, pero la parte humana también tiene que ver con eso que nos va pasando y dónde vamos llegando y seguro que muchas más personas de las que hablamos pues hemos pasado por procesos de estrés crónico, de burnout u otras cosas en tu vida que te han hecho cambiar y eso tiene un impacto en tu día a día y en tu trabajo. En tu trabajo, en tus relaciones personales, profesionales, rendimiento, en tus líderes y si eres manager en tu equipo, etcétera. En todo hay que ver un poco ese impacto. Por resumir un poco mi historia, al final, pues yo estudié ciencias empresariales en la Universidad de Murcia, comencé en aquella caja de ahorros desde el momento, en Caja Murcia, y estuve pasando con muchísimo entusiasmo, la verdad que era el trabajo de mi vida y de mis sueños, por todas esas fusiones bancarias, y fue, la verdad que fue súper duro, porque vino mucho, pues toda no me sale, la digitalización, todo el proceso de pasar de cajas de ahorros a bancos, y cada fusión también tuvo lo suyo a nivel humano, a nivel productividad, fueron diferentes. En unas liderábamos, en otras no. Y entonces ahí fue cuando 2018, 2017, 2018, que yo estuve mucho también en el banco de formadora y ayudé, acompañé a unas 240 oficinas, más personas, pero íbamos por oficinas ayudando a esa transformación cultural y digital y bancaria. Ahí donde me di cuenta, primero, que yo ya venía de muchísimos años de estrés y segundo, que con las personas que yo me sentaba estaban súper estresados y estresadas. Entonces yo quería llevar un montón de cosas que yo sabía, que les llevaba, que era más fácil que ellos supieran, pero ellos no estaban en esa predisposición que tiene mucho que ver con esta residencia creativa que vamos a hablar, no estaban en esa predisposición para poder estar ahí los dos y conversar y llevarse todo. Entonces me di cuenta de que tenía que trabajar yo y trabajar con ellos para lo que pudiéramos hacer, pero sobre todo importante bajar ese estrés para poder entender que ese cambio era necesario, que había cosas que ya no podíamos hacer e integrarlas. Pero bueno, mientras tanto de ahí, cuando yo también terminé ese proyecto, me encontré muy, muy mal en la pandemia y fue cuando tuve momentos en esos años de ansiedad, momentos de estar un poco más estresada, pero fue después de la pandemia cuando realmente pasé ese burnout. Cognitivamente estaba súper, súper debilitada, era como no podía ni concentrarme, me costaba mucho hacer un montón de cosas y tuve que al final coger una baja laboral que fue súper corta, pero fue la que me inspiró muchísimo a cambiar de golpe un montón de cosas, cómo relacionarme con el trabajo y eso también es lo que cuento también en el libro de Equipos Sostenibles, ¿no? Un poco esa historia de que si tienes un buen equipo, alguna vez si da el 100, el 200% de ti y hay una vez que no llegas, ¿no? Pues también tener ese entorno que te puede aportar y apoyar. Pero un poco mi historia es esa, de estar entusiasmada a trabajar en un lugar, a verte que a lo mejor la definición de éxito que tenía no era la correcta
y de que ese ritmo de estrés yo ya no lo podía ni quería llevar, ¿no? Y quería ayudar a otras personas a poder entender mejor eso que a mí me había costado tantos años y tanta salud, que yo tengo algunas condiciones autoinmunes, y tanta salud entender, ¿no? Y un poco esa es la historia. Llevo como tres años y pico acompañando a empresas y a profesionales como autónoma, ¿no? Mm. Has dicho varias cosas súper interesantes Que que en hablo las que mucho. me gustaría detenerme, Lidia, eh, porque creo que vale mucho la pena. Voy a empezar preguntándote por esto que acabas de decir sobre lo que era tu definición de éxito y cómo ha cambiado eso a raíz de haber pasado por este proceso bueno, pues de burnout y de tener que reinventarte, o de querer reinventarte, mejor dicho. Claro, porque al final cuando te agotas totalmente, no hay otra salida que hacer algo diferente porque eso no te haya funcionado, ¿no? Pues yo creo que yo y mucha gente que conozco, o no sé si esta generación millennial u otras personas, no quiero generalizar mucho, pensamos, y sobre todo yo, que el éxito era como llegar a un sitio concreto, trabajar en un sitio concreto y sobre todo estar muy pendiente de que los demás te reconozcan, ¿no? Creo que era como una mezcla de llegar a un sitio, como si fuera un sitio estático, y además que ese sitio fuera reconocido, ¿no? Lo típico de, pues mira, uy, pues no sé, como típico mis padres, ¿no? Que estaban por ahí y decían, mi hija trabaja en este banco, ¿no? O tiene este puesto. Y creo que para nada tiene mucho que ver también con la vida y lo profesional también, para nada el éxito puede ser algo muy estático, porque el ser humano va cambiando cada día, la vida es algo inacabado y el camino y otro tipo de valores creo que son el éxito. Entonces para mí el éxito profesional en general ahora no es ser Lidia coach de no sé qué, es que cuando estoy trabajando pues tenga unos valores y me sienta bien, ¿no? Es una mezcla de poder aportar y de que con ello se me recompense. Es un poco un dar y un recibir y en un lugar en el que yo siento que puedo aportar y que tengo ese talento, tengo las capacidades, ¿no? Es esa mezcla, no es un puesto exactamente, un nombre concreto, ¿no? Es un camino y un día a día de que esté donde esté, pues sentirme bien trabajando, ¿no? Más o menos. Hmm. Creo que esa es la Es diferencia. como más un sentimiento de plenitud realmente, de que lo que estás haciendo tiene sentido, tiene coherencia, que va alineado con tus valores, con la persona que quieres ser y que eres, y que por eso, pues desde ahí lo que estás haciendo aporta, ¿no? Si te he Sí. entendido bien. Y sobre todo también, Carmen, es una actitud. Y una actitud llevada al día a día. Porque no es lo mismo decir, pues yo seré feliz o estaré mejor cuando sea X y esté hasta que no llegue, como que no sé qué estoy haciendo, ¿no? Estoy como luchando y esforzándote demasiado, un sacrificio para llegar ahí, que estar cada día con todo lo que viene en la vida, decir, no, yo me siento bien por esto, esto y lo otro, y poder reforzar esa actitud diaria, ¿no? Creo que no es lo mismo vivir en el largo plazo que en el corto plazo. No es lo mismo vivir en el hoy con metas de futuro que vivir solo en ese futuro, ¿no? Y luego llegar a ese futuro y decir, uy, esto no es lo que yo pensaba, ¿no? Que aquí también entran las expectativas, ¿no? Ese gap que tiene mucho que ver con el estrés y con esas definiciones también de éxito. Total. Y ahora hablando más del estrés, que tú ya, pues evidentemente después de haber pasado por esta situación y de haber visto todo esto que comentaste, te has especializado ahí en ese punto, y de ahí también ha surgido pues todo lo que es tu especialización profesional ahora, tu libro y todo. En el tema del estrés y teniendo en cuenta un poco que lo que hablamos también en este podcast es la resiliencia creativa, ¿cómo dirías tú que afecta el estrés o el estar en estas situaciones de estrés a nuestra creatividad, lo primero? Y también, más que cómo afecta, ¿cuál es la relación entre estrés y resiliencia, según tu punto de vista? Pues en general, bueno, hay dos términos que definir, pero son un poco contrapuestas, ¿no? Mira, te voy a decir una tontería que parece una tontería, pero lo estaba pensando. Yo esta mañana, para estar aquí hablando contigo y dar un poco lo mejor de mí, pues hace un rato me levanté temprano, tal, y me he tomado un aguacate con huevo, no sé cuánto. Es decir, si yo me hubiera levantado corriendo y hubiera dicho, me voy a poner aquí con Carmen y no me hubiera preparado o no hubiera cubierto ciertas necesidades mías de como ser humano, como desayunar bien o estar un rato de meditación o lo que fuese,
pues yo creo que mentalmente, físicamente y sobre todo a nivel neurociencia, no estaría a nivel cognitivo de la misma manera. Cuando hablamos de estrés, al final es un estado y está muy, por un lado, normalizado y por otro lado, machacado. Pero yo digo mucho que el estrés es súper maravilloso, es un mecanismo que tenemos maravilloso para salir de situaciones muy graves y no sabemos ni cómo. Y tengo muchos ejemplos y podéis buscar en YouTube, hay una serie de libros, de vídeos que se llama Superhumanos, en el que, no sé, un hombre levanta una piedra de casi 1 tonelada y no se puede entender cómo esa adrenalina y eso le hizo hacer ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, el estrés viene a adaptarnos a una situación y cuando se trata de sobrevivir es genial y es como maravilloso, incluso de superhumanos. Pero lo que no podemos hacer es usar ese mecanismo en el día a día, en ese estrés crónico, como si fuera de vida y muerta cada cosa que nos pasa en el trabajo. Eso lo que está haciendo es que nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro esté en una posición muy diferente. Entonces, igual que si yo no hubiera comido en 2 días y estaría aquí hablando un poco, más bien estaría pensando, tengo un hambre que me muero, entonces no estaría usando todas las partes, bueno, que seguramente no las use todas, pero bueno, al final a nivel cognitivo estamos usando funciones más complejas conforme estamos más en homeostasis, estamos más en equilibrio, hemos cubierto una serie de necesidades. Entonces, estando en estrés, vamos a estar intentando sobrevivir y vamos a hacer cosas como mucho más automáticas y de reacción porque el propósito tiene que ver siempre con algo más a corto plazo y con sobrevivir. Pues, por ejemplo, entro a hablar con mi jefe y yo pienso que me va a echar, pues a lo mejor no voy a hablar igual y no le voy a contar los mismos proyectos que si me siento súper cómoda, cómodo, llevo tiempo ahí, es un espacio seguro y tengo una súper idea o estoy en otro momento, ¿no? Entonces, claro, si yo estoy en estrés no voy a tener esas súper ideas y si ya estoy con unas necesidades cubiertas y el sistema nervioso en una posición más idónea, voy a hacer mucho más a toda esa creatividad, voy a hacer más a la corteza prefrontal y voy a tener muchísimo las conexiones neuronales y todo lo que se necesita muchísimo más abierto a pensar en ese futuro, en esas ideas, en qué puedo hacer, sin pensar que todo lo que haga va a ir en mi contra. Entonces, a nivel en general podemos decir, igual que decía un día que pues el talento y el estrés son totalmente inversamente proporcionales, pues la resiliencia. Hablando de resiliencia como ese proceso en el que ya sabemos lo que tenemos que hacer, porque luego la resiliencia también también la cogemos cuando pasamos por esos procesos de estrés, pero cuando ya nos hemos adaptado. Además, resiliencia y estrés vienen del mundo de la física. Es decir, son palabras en inglés, estrés y resiliencia vienen de un material. Por ejemplo, el estrés es que viene algo que hace que ese material tenga un impacto, ese estrés, ¿no? Como un óxido. Y la resiliencia, que en Copenhague creo que hay un instituto que la estudia, es un instituto de resiliencia, habla de cómo ese material vuelve a su forma normal después de haber tenido un impacto, a su misma forma. Entonces nosotros como personas y seres humanos aprendemos esa resiliencia también con esos periodos de adaptación, pero ya está cuando ya sabemos más o menos, estamos conscientes y viendo el terreno, poder tomar esas decisiones de creatividad, de resiliencia creativa, de esto no me va a estresar porque ya lo conozco, lo entiendo, eso ya como un proceso inconsciente, ¿no? Como muy, no sé, como más corto. Y entonces sí que puedo aportar esto que sería, pues lo que hemos dicho, ¿no? Esta creatividad o esta idea que tengo, porque no tengo miedo a que en este espacio o en este momento me pase algo. Pueda tener consecuencias negativas para mí cualquiera. Y eso es muy consciente también. Entonces la gente dirá, no, yo no tengo miedo a que me echen. Pues a lo mejor inconscientemente sí, porque esa persona no te hace sentir bien, un día tuviste no sé, unas malas palabras y conscientemente prefieres salvaguardarte bastante, entonces no estás aportando a la empresa esa creatividad, esas ideas que podría marcar la diferencia en muchos momentos, ¿no? No sé si te he contestado. Sí, sí, me has contestado y yo lo veo de la misma forma que tú. Creo que, bueno, no sé si de la misma forma, pero parecido. Yo creo que el estrés, un poquito de estrés, lo veo como algo bueno. De hecho, yo en mí misma lo noto, que cuando tengo un estímulo que me estresa un poco, tengo una capacidad de rendimiento más alta, pero creo que es cuando es así, que
si ese estrés nos empuja a salir de nuestra zona de confort un poquito, es en ese espacio en donde realmente se va a desarrollar nuestra capacidad de resiliencia y nuestra capacidad de creatividad, porque vamos a estar en terreno desconocido. Pero si esa exigencia es demasiado alta o si ese estrés nos está empujando demasiado afuera de la zona de confort, al final lo que hace es que nos bloqueemos y que se anule toda capacidad de resiliencia y de creatividad. Entonces, un poquito de estrés yo lo veo como algo súper bueno, incluso necesario para que las personas puedan rendir, desarrollarse y tal, siempre y cuando sea controlado y siempre y cuando seamos conscientes de hasta dónde podemos llegar para no quemarnos, ¿no? Claro, ahí yo también veo un par de cosas. Bueno, primero, el estrés es necesario porque por la mañana nosotros tenemos más cortisol por algo. El cortisol también es bueno y hace que nos levantemos y que iniciemos el día y muchísimas cosas. Pero yo, por ejemplo, todo lo que he estudiado con Simon Dolan, yo también ese estrés pequeño, además yo soy muy de procrastinar y cuando llega la fecha de entrega de algo es como me pongo a tope, ¿no? Y eso también lo trabajo porque a mí me gustaría irnos con más tiempo, pero ese estrés de que llega la fecha me ayuda a hacer el Me pasa proyecto igual. más rápido o no sé, de otra manera. Pero la diferencia grande que yo, por ejemplo, con Simon hemos hablado muchas veces, llevamos muchos años con esto, es que es la recuperación, primero, es la recuperación. Es decir, si yo tengo ese poquito de estrés, pero yo luego descanso o luego entiendo que eso estaba ahí para algo, vale, pero si no me recupero y voy acrecentando ese estrés se convierte en estrés crónico, es cuando nos vamos desgastando y eso no se puede mantener. Y luego otra cosa es que el estrés en el cuerpo siempre es negativo. Eso Mm. para nosotros nuestra escuela, ese eustrés de estrés, tiene sentido, pero en la forma de que el resultado puede ser positivo. Pero el impacto en nuestro cuerpo siempre va a ser negativo, porque va a ser un desgaste, cualquier estrés. Y está bien, porque es que nosotros día a día, pues nada es estático, nada es perfecto, pero sí que el estrés siempre va a requerir un esfuerzo corporal y mental de mayor energía que estar en homeostasis, ¿no? En equilibrio. Entonces, sí que es verdad que un poquito de estrés nos viene bien para un resultado positivo, como es este proyecto que he dicho, o como el ejemplo que pone mucho Simon, que es cuando te vas a casar, que te pones nervioso, estás estresado, pero al final el resultado es positivo porque te casas, ¿no? Mantienes, no sé, cómo haces ese evento como tú querías. Pero la importancia de la recuperación, yo creo que lo tenemos que marcar aquí, es brutal. Y también no tomarse ese estrés positivo, entre comillas, como necesario para todos los días y que tenga ese sentido que hemos dicho que se trabaja ahí un poco a nivel inconsciente, pero no sea demasiado, ¿no? No sea demasiado, ay, ¿por qué tengo que hacer esto, por lo otro? Y no nos damos cuenta y poco a poco, pues llegamos a un lugar que no es el correcto. Entonces, cuidado con ese estrés positivo porque a veces parece muy pequeño y vivimos en un mundo de mayor comodidad física en general, que no nos falta de comer y tal, pero a lo mejor si nos exigimos demasiado, pensando que eso es positivo y así vamos a rendir mejor, podemos también caer en esa trampa, ¿no? Sí, o sea, totalmente, te estoy escuchando y es que estoy totalmente de acuerdo y de hecho te hablo desde mi experiencia personal o la forma en la que yo esto lo vivo. Yo siempre he trabajado en equipos de venta, o sea, en la parte comercial. Estrés a tope. Estrés a tope y a mí, por ejemplo, el momento de final de final de trimestre me encanta. O sea, es como que por un lado me genera mucho estrés, me genera incluso frustración de no llego, pero a la vez como que tener ese estímulo ahí me gusta, ¿sabes? O sea, lo disfruto. Pero es verdad que, claro, o sea, es imposible mantenerse ahí. O sea, si luego el quarter no termina y no te tomas un periodo de descanso y de tranquilidad mental y física, no vas a poder volver a hacer lo mismo al final del siguiente trimestre. O sea, es totalmente así. Y además también lo veo mucho en... Yo hago mucho deporte y me encanta hacer deporte. Y es que en la parte deportiva lo veo totalmente también. O sea, si no haces periodos de descanso entre unas sesiones y otras, o sea, no rindes a la siguiente. Tu cuerpo se agota, tu mente se agota, todo se agota. Sin embargo, si lo haces de la manera en equilibrio,
por así decirlo, equilibrando la parte de hacer estímulos estresantes para ir cada vez, pues lo que pasa con los músculos, ¿no? Tú les das estímulos de estrés, eso hace que ese estrés hace que se rompan las fibras y eso es lo que permite que pueda crecer realmente. Pero si no hay un periodo de recuperación después, al final va contra ti, por así decirlo, ese proceso. Y yo creo que pasa un poco lo mismo también con la parte más mental o más cognitiva, como decías tú. Y madre mía, Carmen, es que me viene el mundo de las ventas, a mí también me encanta. Y claro, yo cuando tocaba y hacía unas ventas buenísimas, pues te da un subidón. Pero claro, también es mantener ese sabor de lo he conseguido. Porque yo recuerdo personas de decirme ahí y fuera, dices que claro, el viernes te dicen, ay, sí, lo has conseguido, y el lunes te dicen, ¿esta semana qué? Entonces ni siquiera paramos tanto a recuperarnos, como dices, y también a celebrar un poco esos logros, ¿no? Porque si no, yo pensaba ayer, no sé por qué me vino, por ejemplo, porque también he estado viendo historias de la confianza, he profundizado mucho más en la confianza últimamente, y pensaba, por ejemplo, en cómo se mide a un CEO, ¿no? ¿Cómo se mide? Se mide un poco también con ese gap de confianza que va a conseguir resultados a largo plazo. Pero a veces a los empleados y a los colaboradores que están en el mundo de la venta se les mide muy, muy al dedo cada día y no da tiempo, como dices, también a esa recuperación y a lo mejor no nos damos cuenta que eso es contraproducente porque no les da tiempo a mejorar y pueden incluso luego vender menos, ¿no? Un Mm. poco también ese un poco de confianza y meter un poco esa humanidad ahí de que si una persona ha vendido mucho X, no, es que no puede estar siempre igual, es muy complicado. Entonces, dinamizar más y ayudar más a que el equipo compense más. Mm. Para que tanto exigirle a una persona individualmente. Mm. Que sí, que también, pero eso, con ese equilibrio que estamos hablando y con esa recuperación para que, no sé qué, porque el mundo de las ventas es de lo más estresante, ¿no? Y gratificante también, pero también muy estresante por ello, por respirar. Oye, es que acaba el trimestre y ya el lunes estamos hablando del trimestre que viene. Total, total, Lidia. Y voy a aprovechar este tópico también para que pasemos a hablar de tu libro, pero comentarte que sí, que efectivamente yo eso lo he visto, me parece que es fundamental la parte del equipo, de hacer equipo, Mm. porque hay entornos comerciales que pueden ser muy competitivos y al final hacer competir a unos contra otros dentro de un mismo equipo, yo creo que es lo más tóxico que hay. Cuando, sin embargo, si tú ves a tu equipo como aliados, eso es lo que va a permitir que también en periodos en los que a lo mejor tú necesitas un descanso, una persona de un poco más por ti y al revés, que es lo que hablabas al principio. Y luego también una cosa que yo he notado en mí muchísimo es el impacto tan grande que tiene la persona que está liderando en cómo los distintos miembros del equipo desarrollan sus talentos y los ponen al servicio no solo del equipo, sino de un proyecto común, ¿sabes? De cómo hacen ese engagement con la empresa. No sé esto cómo tú lo ves. Ay, me vienen muchas cosas, pero claro, sobre todo el impacto de ese manager, que no líder, que solemos decir líder, porque líder es más bien todo ese tipo de habilidades, también es súper importante para crear ese ambiente. Yo en el libro pongo ahí dos managers, por no poner más, y hace poco una persona me dijo, soy fan, dice, de Carlos también, que es el protagonista, dice, pero de Luisa, que es la manager que tiene en ese momento, por cómo actúa. Y eso no quiere decir que no sea una persona que lleve al equipo a tener resultados muy buenos. Pero en el momento en que se necesitan unas habilidades más allá de la venta, esa manager reacciona. Y sobre todo me gusta que me decía hace poco, creo que Ramón, en una presentación del libro, que le llamaba mucho la atención el detalle de la conversación. Cómo estaba la conversación detallada, ¿no? Y creo que es importante porque al principio creo que lo más importante de un manager es entender el momento de esa persona y estar atento. ¿Por qué? Porque tener ese silencio para saber si es un momento importante. Porque a lo mejor también hay veces que hay que exigir desde la estima. A mí esa palabra no me gusta mucho, lo hablamos cuando vimos a Tony Nadal, no sé si te acuerdas. Mm. Pero sí que en el trabajo hay un momento pequeño de exigencia, de sacar al equipo lo que se necesita o a esa persona cuando ves que está aflojando un poco o saber qué le pasa. Pero luego hay otros momentos de escuchar y de dar descanso.
y dar descanso. Y sobre todo tipo perfiles tipo A o perfiles muy comprometidos para que realmente puedan mejorar y ahí es donde vas a conseguir el compromiso de las personas. Se habla Mm. mucho de compromiso, pero que queréis compromiso de la nada. Entonces, si no hay una confianza, no hay un proceso y no hay unas habilidades de ese manager más allá de las técnicas, ¿cómo se va a conseguir ese compromiso para que realmente esas personas estén ahí al pie del cañón, igual que más o menos está un responsable, ¿no? No se le puede exigir lo mismo, pero sí que yo creo que vamos a ser más cualificados, pero tener más flexibilidad en el trabajo. Creo que ahí es donde podemos rendir mucho mejor y buscar esos equilibrios. Entonces, deberíamos entender más el impacto de los managers en los equipos y en las personas, y sobre todo también en los equipos. A mí me gusta mucho hablar de equipos porque las dinámicas que se crean en un grupo de personas, que en este caso un equipo que tiene un objetivo común, no son las mismas de manera individual. Y creo que llevamos muchos años y muchas empresas han no perdido el tiempo, pero sí que invertido demasiado tiempo en desarrollar individualmente siempre a las personas cuando también tienen que centrarse en cómo es la dinámica del equipo en común, ese equipo natural de trabajo como es. Porque al final, igual que el impacto del manager es importante, también los impactos de los compañeros y las dinámicas que se crean son súper importantes. Que mira, hace poco de un ejemplo de una cosa que no se habla, ¿no? Pues entra una persona a un equipo y hay una relación entre dos personas del equipo y una no se siente bien y la otra está pues algún tipo de acoso, lo está tratando mal, una persona se va, esa persona que ya ha cambiado esa dinámica de repente del equipo, se va de la empresa después de 22 años. Y tú dices, ¿cómo una persona lleva 22 años en una empresa y por una cosa así se puede ir? Pues seguro, porque ya no está bien en su trabajo día a día, como hemos hablado antes. Mm. Sea lo que sea, no es cotilleo, pero sí es relaciones informales y cosas informales que pasan dentro de los equipos y de las personas que hay que atender. Y el primero o primera que tiene que atender también es la líder. Oye, ¿qué está Mm. pasando aquí? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué pasa? Y si hay que hacer algún cambio, hacerlo. Pero darnos cuenta también de las dinámicas del equipo en sí, no solo de las individuales. Entonces, no es fácil ser manager, pero hay que tener unos mínimos para hacerlo, y no solo técnicos, sino también con habilidades, yo voy a decir suaves, las soft skills o habilidades de desarrollar a personas, para que esas personas puedan hacer también lo formal. Mm. Totalmente, Lidia. Yo te estaba escuchando y lo estaba pensando que yo creo que, aparte de que estoy de acuerdo con esto que dices de los soft skills, que me parece que no para nada, pero creo que es súper necesario que los líderes tengan un, un cierto autoconocimiento o inteligencia emocional para saber cómo relacionarse con los miembros del equipo y también cómo entender el mundo emocional de la persona que tiene delante, porque yo no entiendo cómo una persona puede realmente apoyar y acompañar a otra para que esa persona crezca y se desarrolle si no existe la parte emocional de por medio. O sea, me parece que es fundamental desde mi punto de vista y que durante mucho tiempo esto no se ha tomado en cuenta o no se ha tenido tan en cuenta que ahora por suerte empieza a hacerse, pero sí que es verdad que creo que cada vez es más evidente que a las personas para que verdaderamente desarrollen todo su potencial tiene que existir esa parte pues de una conexión más emocional, ¿no? Con la persona que tienen delante, con sus managers, con sus... Y sin que esto tenga que implicar porque, meter nada personal, ¿eh? Pero sí, como mínimo, poder entender el mundo interior de la persona, porque si no, al final las dinámicas que se crean pueden llegar a ser tóxicas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, además has dicho cosas muy importantes porque no solo tener las habilidades el manager o la manager de acompañar, sino entender el mundo emocional y el primero es el propio. Porque si el manager no se autolidera o no se conoce, no hay un autoconocimiento, ¿cómo voy a entender yo al otro? Si yo estoy generando ahora mismo, por ejemplo, o yo voy a hablar contigo, o voy a generar esa conversación con mis emociones que no las controlo y tengo miedo a X, ¿no? Entonces, primero el autoconocimiento en sí, que nos viene muy bien a todos y creo que es el camino que tenemos que transitar, ¿no? Y luego entender al otro y poder acogerlo, pues para poder desarrollarlo y para
para hablar de lo que hemos venido a hablar. Es que la línea de trabajo y personal, que también has dicho lo personal, parece que o si se rebasa pasa algo, ¿no? Y yo creo que hay que rebasarlo un poco. Y no porque te tomes las cosas personal, ni porque tengas que conocer la historia del otro. Porque a veces es como, ay, no, es que yo no quiero saber todo. No sé si tú estás conmigo de acuerdo también, igual que en el mundo del coaching, tú estás escuchando a una persona y no importa tanto todo. No importa. Lo que importa es el impacto y que podemos cambiar, ¿no? Pero sí que al final hay un mundo interior o personal que tiene que, a lo mejor esto no está tan de acuerdo conmigo, pero sí que tiene que entrar un poco al mundo del trabajo y es un poco que sepas quién soy. Porque si no sabes quién soy y si un día tengo malo, sin entrar en, vamos a ver, es como una lógica de trabajo, pues es muy difícil que realmente nos podamos sentir a gusto y entender las emociones de todos, ¿no? Y esa es la complejidad, esa es la complejidad. Pero sí que a lo mejor lo personal tiene que entrar un poco en el mundo del trabajo, por ejemplo. Oye, es que no va a ser lo mismo que te diga, oye Carmen, por favor, hoy puedo salir antes, que te diga que es porque está enferma mi madre, que no te lo diga. Y Mm. entonces no tiene la misma validez de... Habrá que entender un poco el contexto. Yo alguna vez tengo alguna dinámica de equipos que me parece muy graciosa. Tengo dos de preguntas y una es como para conocerse mejor. Y me ha pasado muchas veces, pero en una me hizo mucha gracia como se dice, madre mía, yo no conocía esto de esta persona de mi equipo. Algo como muy básico y como muy sorprendente, ¿no? Entonces Mm. conocernos mejor también nos va a ayudar a entendernos mejor y a poder generar también ese tipo de confianza que es la que lleva a ese compromiso también que hemos hablado. Pero es Mm. complicado, pero hay que tener eso, ¿no? Esas habilidades y ese entendimiento. Y cuando no se tiene, también se puede ser un poco vulnerable y preguntar más o decir más y pensar más lo que podemos hacer con esto que viene, ¿no? Pero el ser humano necesita contexto y necesitamos conocernos un poquito mejor y buscar ese equilibrio entre lo emocional y el trabajo, porque al final emoción es lo que nos mueve y nos puede mover para un lado contrario de lo que necesitamos para el trabajo o nos puede impulsar para trabajar mejor y conseguir lo que hemos venido a hacer, ¿no? Que nos viene bien a todos seguro. Sí, sí, totalmente. Yo, a ver, con el tema este que comentabas de lo personal versus lo profesional, em, yo creo que es que ahí depende mucho de la persona. Habrá personas que... Es que claro, Hmm. es que depende mucho. El otro día justo es que hablaba de esto con una ex compi mía de trabajo, que le pregunté, porque no lo sabía, cómo se gestionó cuando se murió mi hermano, si se contó al equipo, si no, si tal, porque tenía la curiosidad y yo la verdad que no me acuerdo de todos esos Yo momentos. tampoco. Pero al final un poco como que lo que hablábamos era, yo lo que a ella le decía era, no, yo no sé cómo se gestionó, ni me acuerdo tampoco mucho. Digo, pero sí que es verdad que yo, pensándolo desde ahora, sí que lo que me hubiera gustado que pasara es que mi manager comunicase al equipo lo que había pasado, para no tener que ser yo quien fuera dando las explicaciones luego y para que luego también ellos supieran cómo relacionarse conmigo desde la situación que yo estaba viviendo en ese momento que obviamente iba a impactar muchísimo a mi trabajo diario. Igual no entrando en detalles de cómo fue ni nada, pero sí como el grosso, por así Hmm. decirlo. Y fíjate, y ella me decía, pues yo no, a mí eso es algo que no me gustaría nada, que si pasa algo en mi vida personal, mi manager se lo cuente a la gente de mi equipo, porque eso es mi ámbito que yo no quiero que se mezcle con lo profesional. Entonces, pues, ¿cuál es la solución a esto? Yo creo que la solución a esto es realmente preguntar a la persona directamente, ¿cómo te gustaría Exacto. que gestionásemos esto? ¿Quieres que lo comunique? ¿Quieres comunicarlo tú? ¿Prefieres que no se sepa nada? Yo creo que al final como que es adaptarte un poco a la persona que tienes delante, ¿no? Un ejemplo buenísimo, Carmen, y estoy totalmente de acuerdo. Es preguntar. Es preguntar, porque a mí, por ejemplo, tampoco, a ver, tampoco se me hubiera ocurrido decir qué cosas a un equipo, porque tienes que preguntarlo muy bien, incluso luego legalmente hay algunas historias ahí. Entonces, tener esa confianza de poder preguntar y luego también contar, porque es que
Ahí ese caso es bastante particular, lo sabes tú. Bueno, pero hay muchos duelos también en las empresas, parece que no se habla y pasa. Pasa mucho y Muchos yo duelos. recuerdo Y, muchos, sí. todos los días, y padres y hermanos y, Y y de rupturas, todo. incluso Pero todo, claro, por pues ejemplo, legalmente el otro día también leía, hablamos mucho de cuando coges una baja por salud mental, por ejemplo, cuando coges una baja, estás de baja, el manager no puede decir por qué estás de baja. Y es un tema parecido, ¿no? Y creo que siempre la respuesta es esa, es preguntar cómo estás, qué te parece y cómo hacemos esto, ¿quieres que diga algo o no quieres que diga algo? Porque yo, por ejemplo, en tu caso, que he pasado por algo parecido, a mí sí me hubiera gustado también que se dijera para que supieran cómo hablarme luego, ¿no? Que no sea yo la que cuente algo tan duro, hmm, de cero. sí, totalmente. Sí. O Totalmente. antes A de mí, escuchar alguna tontería, porque esta de... ¿sabes? Entonces, siempre está en eso, pero claro, esa es la habilidad también de managers y de las personas también que tenemos que tener todas, es saber un poco cómo es la persona, porque tenemos diferentes personalidades, etcétera, y lo que no sabemos preguntarlo, tener esa vulnerabilidad de decir, oye, yo no sé cómo quieres llevar esto, no voy a ser yo el que tome esa decisión por el hecho de tener un cargo, ¿no? O no. Entonces, sí. preguntar siempre la respuesta, porque ahí Hmm. vas a ver mucho de esa persona. Y has mencionado un punto importante que es este tema de la vulnerabilidad, que yo creo que especialmente en el entorno laboral tenemos más tendencia a llevar puesta esa máscara de todo lo hacemos bien, no nos equivocamos, aquí nunca pasa nada, ¿sabes? Como intentar siempre que parezca que sabemos ya todo cuando es que eso es imposible. Una persona que sabe todo no puede seguir aprendiendo y yo creo que igual en lo profesional muchas veces pecamos más de como intentar por demostrar algo hacia afuera, no hacer las cosas quizá de la forma que serían más humanas y que realmente, bueno, desde mi punto de vista más sanas. No quería utilizar esta palabra, pero es que yo lo veo así. Totalmente, yo he vivido tanto eso de que nadie diga, no lo sé, luego te lo digo, o vamos a mirarlo. Es decir, Hmm, qué difícil parece para algunas creencias que tenemos, algunas, sobre todo generaciones anteriores, pero bueno, cualquier persona que puede necesitar mucho querer como estar en un papel concreto, qué difícil es mantener el yo lo sé todo. Es súper complicado y ahí hay un estrés crónico brutal. Tú te imagínate iba que a- estás en una reunión con 400 personas, que me viene a la cabeza un ejemplo, y te preguntan algo y tú solo tienes que contestar de alguna manera que parezca que lo sabes, si no lo sabes. Con lo fácil claro. y relajante que es decir, ay, pues mira, eso lo tengo que consultar, te lo digo luego, escribe un email. O luego lo O, pongo por aquí. o se me ocurre también la típica situación en la que seguro que nos hemos visto todos de que te están explicando algo, algún tipo de Mm. algo relacionado con la empresa, algún cambio o algún cualquier cosa, y que quien lo está explicando diga, ¿lo habéis entendido? Y tú en plan de, no he entendido nada. Y contestas, Sí, 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 sí. lo he entendido. En plan, que nadie note que no he entendido para que no piensen que tal. Y es como, luego al final lo pasas fatal, con lo fácil que sería decir, pues mira, lo siento mucho, pero no lo he entendido. ¿Te importaría volver a explicarlo? ¿Sabes? Sí, me viene un montón de cosas. Primero, ¿lo habéis entendido o a lo mejor no me he explicado bien? Pero bueno. Y luego, ese, claro, es que al final se tiene que crear ese clima en el que las personas puedan proponer y puedan preguntar sin miedo. Entonces, claro, por un lado, igual que la situación de antes, que no sé algo, también puede decir, oye, ¿alguien lo sabe? ¿O a alguien le ha pasado esto? O alguien para nutrirnos todos. O viene en esas situaciones buenísimo porque no preguntamos, ¿no? ¿Lo había Sí, sí, todo bien. Y luego viene y no hemos entendido un Y luego carajo. al compi, oye, ¿qué quería decir con esto? Oye, Que ¿te no me he has enterado de enterado? nada. Claro, a la persona que tiene más confianza, oye, explícamelo luego, tal, no sé qué, y dice el otro. Pues yo tampoco me he enterado mucho, ¿no? Lo que sea. Entonces, crear ese momento oye, de verdad lo habéis entendido o no, pero que no sea una pregunta simplemente porque se hace por cortesía, sino que se ha creado un ambiente en el que cualquiera puede preguntar. Oye, Sí, sí, y esto, lo otro, o esto no se me ha quedado claro, o esto tal, o porque a veces parece que preguntando estás otra vez diciendo que esa persona no lo sabe todo, no lo ha explicado todo bien, ¿no? Y entonces entramos un poco en lo mismo, porque si esa persona que está explicando
lo está explicando desde yo lo suelto aquí, yo lo sé todo, lo he hecho súper bien y me voy. Es que ahí está, ¿no? Esa actitud, esas habilidades que a veces se notan de manera muy inconsciente y no hace falta Total. decir Sí, es que palabras ahí concretas, ¿no? está como esa doble vertiente. Por un lado, el trabajo personal de trabajar en ese atrevimiento, ¿sabes? A mostrar esa parte vulnerable nuestra cuando a lo mejor no lo sabemos todo, pero también lo que la persona te transmite, porque hay personas que te están explicando cosas y que lo que te transmiten o la forma de preguntar es como, y si no lo has entendido es que eres tonto. Entonces, pues Total. tú ni siquiera ya, por mucho que hayas hecho ese trabajo personal, vas tampoco a igual atreverte a mostrar esa parte vulnerable, ¿no? Claro. Entonces sí que hay como ese doble trabajo entre el ambiente que se crea y por parte de quienes están dirigiendo y el trabajo personal que tiene que hacer cada uno por su parte para poder pues que las dinámicas que se creen sean más fluidas. Y luego también eso que a lo mejor si le preguntas lo dejan más expuesto porque a lo mejor eso que te ha contado tampoco lo tiene tan claro y se ha creado, se ha hecho ese discursillo y tal y a lo mejor no lo tiene tan claro para poder contestar, ¿no? Siempre es todo como muy bidireccional, ¿no? A mí me encanta una Sí, frase de Uli de fábrica de transformación cultural que siempre habla de que estamos siempre entre un equilibrio entre también entre lo individual y lo colectivo. Es complicado, tienes que hacer como ese ceteris paribus para entender una situación en la que estamos varios, ¿no? Pero sobre todo eso, al final lo importante es lo que has dicho, de crear ese ambiente de que se pueda preguntar y ser vulnerable. Porque ya somos mm, profesionales y ya tenemos esa valía y no tenemos que estar como todo el rato demostrándola como es como que venimos de que ya la tenemos, ¿no? No de que todos los días la tenemos que estar consiguiendo. Y de ahí podemos preguntar, podemos hacer y tener una información mucho más rica y más formal para hacer las cosas todos bien. Porque imagínate, nos falta comunicación, lo difícil que se hace el trabajo, ¿eh? Se hace mucho más total, complicado. totalmente, totalmente. Lidia, es que me da cosa que se nos acabe el tiempo, pero me gustaría que nos enseñes tu libro y nos digas dónde se puede encontrar para que le apetezca leerlo. Pues aquí lo tengo, ¿vale? Bueno, está en Amazon, está en mi web, lo podéis ver en equiposostenibles.com o en lidiamoma.com también lo tenéis, con el prólogo de Narvega de Trabajar en Llamas. Y hablamos mucho de lo que hemos hecho, de lo que hemos hablado también hoy, tú que lo sabes también, Carmen, pero sobre todo desde un lugar de una historia de Carlos, desde un lugar solo para tener mucho contexto y viendo varias situaciones, ¿no? De la cultura, el liderazgo, el onboarding, esos pasos del burnout que a veces vienen desde ese entusiasmo, esa, que no me sale, a esa decepción y un montón de cosas que nos pueden ayudar para crear entornos de trabajo mejores. Eso lo voy haciendo como con el triple área de entender un poco la cultura de empresa, el equipo natural de trabajo y luego a la persona en sí, a cada miembro de ese autoconocimiento que hemos dicho. Y también hablo de valores y de muchas más cosas, ¿no? De la confianza en los equipos. Pero sobre todo al final es como hacer ese, bueno, de sostenibilidad también, de un poco de cómo funciona esto de la sostenibilidad. Pero en general es también pues una forma de decir, que esto también que me hizo Flor Román, una forma de decir que hay muchas cosas que no dependen de nosotros y que seguimos trabajando, pero una cosa muy importante sí que va a ser siempre el equipo y el entorno de trabajo que tengamos. Entonces, Mm, cómo crear ese tipo de equipos para que podamos, pues, trabajar mejor, porque al final en este mundo van y que ya no busca, sino este mundo cada vez más incierto, como no tengamos bien las bases del equipo y de nosotros mismos, cualquier momento, pues una avalancha nos puede llevar para adelante, ¿no? Entonces, es esa mezcla de individual y es también mm, cómo hacemos los equipos. Mira, aquí veo también que mantienen conversaciones de diferentes niveles, ¿no? Cómo hacen los equipos para poder llevar todo para adelante y sobre todo cuando viene algún problema gordo, ¿no? mm. La importancia del contexto y me encanta también como que lo pongas así, Lidia, porque yo estoy muy de acuerdo con este discurso. Creo que estamos ahora mismo en una era en la que prima mucho el individualismo y que se nos ha vendido mucho la idea de que el que quiere puede, de que todo depende de nosotros, de que no sé qué, no sé cuántos, cuando
Es verdad que hay una parte que evidentemente depende de cada uno y hay una parte de responsabilidad personal, pero es incuestionable que el contexto en el que nos movemos y nos desarrollamos importa y importa muchísimo, y por mucho trabajo personal que haga cada uno, si no se está en el contexto correcto, no va a servir para nada realmente. Y que no podemos solos. Habrá cosas que sí, pero no Podemos. todo. Es decir, yo tengo aquí el vaso de agua porque alguien inventó el vaso, compró el vaso, pero no podemos tener todos los recursos una persona sola. Y hablábamos antes del bienestar, que el bienestar es emocional, es mental, es físico, es incluso financiero, pero también es social. El Mm. bienestar, si no tenemos relaciones sociales saludables, llevar una vida se vuelve muy complicado. Entonces, yo le digo mucho que el estrés no es solo me estreso, tengo ese burnout, me veo a una montaña y estoy todo el día tranquila, ¿no? Sino cómo aprender también a crear ese tipo de conexiones y saber pedir ayuda, dar y recibir, etcétera, etcétera. Así que yo creo que el ser humano necesita muchas cosas y aparte de ese contexto, ¿no? De tener más allá de solo sus recursos porque es muy complicado, ¿no? Según lo que pase, estar solo o sola ante un montón de cosas. Autoconocimiento siempre, yo lo hago la primera, pero también crear relaciones que nos ayuden en el día a día. Mm. Pues Lidia, muchísimas gracias. Me ha encantado tenerte en el podcast y esta conversación tan enriquecedora que hemos tenido. Y bueno, también ya te dejo invitada para el futuro volver a tener otra conversación sobre otros temas, o cuando publiques tu siguiente libro. Aquí estaremos, ¿vale? Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Carmen. Y por cierto, aquí tengo también el libro de Carmen, ¿eh? Y muchas gracias por lo que haces, que al final es visibilizar pues todo este contexto humano en el mundo de la empresa, en el mundo del trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, Lidia. Hasta luego.